una semana más a uno de sus programas favoritos, si no es el que más. Los amos del multiverso. Dígalo bien, este programa es serio, dígalo bien, por favor. Los amos del multiverso. Bueno, ya, mejor, mejor. Bueno, pues esta semana, ¿de qué vamos a hablar? Sin más preámbulos. Así es, luego. De Weapon X de Barry Smith. Que Barry después, Windsor Smith. es que ya después el Windsor se lo añadió él, ya después ya más Catrín, pero originalmente era Barry Smith. Bueno, pues. Pero Barry básicamente vamos a ver la historia de Weapon X, que Weapon X puede ser o arma X o arma 10. Uh-huh. Bueno, vamos a decir. Pero vamos a ver, entonces, vamos a analizar esta historia que, por cierto, esta semana, por lo menos en México, la va a lanzar de nuevo Smash, ¿verdad? Otro refrito. Pero no le habían sacado Smash, le había sacado Beat. No, la había sacado Bish y la había sacado Smash. Ah, sí, también. Muy al principio, cuando sacaba los unibuses gruesos, ya. que eran de. Ese sí me hubiera gustado conseguirlo porque tenía la miniserie de Claremont y Miller y ya. aparte otros muchos trinkets. Uh-huh. Pero esta que van a publicar esta vez se ve interesante. Okay. Pero por eso, nomás que nosotros lo vamos a analizar en episodios originales. Así es. ¿Verdad? Que la primera pregunta va a ser, ¿por qué? Porque es un buen punto, ¿por qué es tan delgadito el tomo cuando son 13 partes? Porque fueron solo 8 páginas por Así número. es. Lo que pasa es que esta historia se publicó originalmente en un título que se llamaba Marvel Comics Presents. Así es. Y básicamente era una antología de 4 personajes al menos, 4 Uh-huh. historias diferentes, Uh-huh. y era experimental porque aquí usaban historias con autores que eran relativamente nuevos. Uh-huh. Hagan de cuenta que era básicamente lo que hizo Batman Black and White, ¿verdad? Era menos, porque luego sí ponían mucha cosa muy chafa. No, el concepto era igual a lo que voy. Espérate, ¿cómo no? No. Que sí. No. Que sí. No. Tú lo que estás confundido es de que acá te ponían autores desde muy buenos hasta muy cutres. Y en Batman Black and White eran puros actores buenos. ¿Y qué más? Pero las historias, o sea que eran antologías. Pero eran historias que sí continuaban, no nada más eran de un número. ¿Verdad? Acá algunas sí continuaban, otras eran historias autoconcluyentes. No todas. Pero más o menos compartían por ahí el mismo formato. Entonces no. ¿Verdad? Pues. Entonces no. ¿Verdad? Bueno. Entonces esta historia se presentó. A ver, ¿cuándo sucede, mi Ricky? Este es al principio de la carrera de Wolverine, que es otro debate que hay. ¿Cuál es el origen de Wolverine según tú? ¿Este? ¿O el que presentó Paul Jenkins con el Joe Quesada? Que le pusieron James Howlett. ¿Verdad? ¿El otro cómo se te hizo? Así todo de relleno. La neta. Nomás por ganarle a la película de la Fox. Sí. Que no fueron a contar el origen de Wolverine. Como dicen, hay preguntas que son mejor no contestarlas. Y miren, primero les vamos a mostrar las portadas. Pero, a ver, dinos qué año y qué números fueron, Ricky. Se publicó en 1991. 91. Uy, ya es. 30 años. Acaba de cumplir 30 años. Y fueron del número 72 al 84. Exacto. Con la particularidad de que en el 84, el último número, el final de la historia, estas sí fueron 3/4 partes del cómic, fueron el final de la historia de Wolverine, y nomás lo acompañó uno que se llama Firestar, que eran las últimas 8 páginas, pero aquí, este Marvel Comics Presents es bien curioso porque se puede decir que es el único cómic que casi fue dedicado todo a Wolverine. Claro. A un solo personaje, a una sola historia. Entonces fueron del 72 al 84, y este 84 lo publicaron por ahí todo fue en 1991. Ya. Porque esta era ¿Salía mensual o era bimensual? No, esta cosa creo que era bimensual, ¿verdad? A ver. Según yo, porque me acuerdo que sí llegaban muy rápido. Según yo era quincenal, ¿eh? Sí, sí, quincenal. Yo más bien era quincenal. Sí, por eso. Pero de todos modos, estas son historias que se tardaban. Por ejemplo, Windsor Smith, se tardó años en hacerlo. Sí. Y estas las fueron publicando así para que salieran en muchas partes. Pues era como, es como si lo hubieran publicado en las tiras cómicas dominicales. Ándale. De que le dieran cierta periodicidad. Ajá. ¿Verdad? Para también ayudarle a él.
y que también no afectara tanto al schedule de la compañía, a las publicaciones de la compañía. Sí, porque hay que recordar que aquí Winsor Smith hace todo. Escribe, bueno, y se hace el Dibuja en arte, tinta, todo. ayuda al letterista, hace los colores, Ajá. todo lo hace él solito. Ahora sí que es la banda de un solo hombre. Exacto, sí, no es de que, ¿Verdad? ay, lo escribe él y lo dibuja otro. No, él se encargó de absolutamente todo. Por ¿Verdad? eso también se tarda, ¿no? Digo, aparte Así de que es. es un autor que es muy detallista, como ahorita van a ver en el arte. Aquí van a ver inglés, van a ver a un canadiense hecho al estilo inglés, Exacto. ¿verdad? Bien británicoide, Ajá, ¿verdad? Entonces, a ver, ahorita nomás primero vamos a mostrar todas las portadas ajá. para que vean. Y miren, las contraportadas rápido, esa, ahí rápido. Eran personajes de muy poca monta, la verdad. Sí, eran chilisters, eran dignos participantes del Escuadrón Suicida. Exacto. Digo, a veces ponían historias de personajes más conocidos, como el número que sigue, que es del Capitán. O autores conocidos también. Pero pues la mayoría del tiempo casi eran, pues no muy conocidos. No, segundones. Sí. Aquí en este caso no, porque están Enrique Ricardo y Steve Rogers. Sí, pero pues por equipos acá bien. Y las hijas del dragón. Y bueno, el caso es que estas era aparte de la serie de Wolverine. O sea, Wolverine aparecía en todos los títulos de los X-Men, de los mutantes. Y curiosamente, en esas fechas, también aparecía en su propio título, no hay que confundirnos, tenía su propio título. Y que era Marvel Comics Presents, del cual pues ya se había adueñado desde hace bastante tiempo. Era el personaje principal, llegó a ver también Ghost Rider, a ver el Hombre Araña, pero principalmente él era el personaje principal de Marvel Comics Presents, ¿no? Básicamente. De hecho, cuando empezó la serie de Wolverine con Chris Claremont y John Buscema, empezó en Marvel Comics Presents y duró como un año. Sí. Antes de que se lanzara la serie de Wolverine. Exacto. ¿Verdad? Que justamente cuando se lanzó la serie de Wolverine de Claremont y John Buscema, más o menos en el 90-91, fue cuando surgió esta serie de Barry Windsor Smith. Fue poquitito después, así es. Ahora sí, fíjate ¿De qué va la historia? Pues del origen de Wolverine. ¿Y de qué, cómo está su origen? ¿Está? Chuleta. Así es. A ver. Pues básicamente, a ver. Pues miren, ¿Empieza? Aquí está muy parecido a lo de la película, ¿no? Pues de hecho la película se basó en esta serie. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El doctor Cornelius. Es donde aparece, bueno, primero aparece un científico, que es este pelón. Sí. Pues este es el doctor Cornelius. Sí, es el doctor Cornelius. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué es lo que trata? Bueno, ahorita al ratito le vamos a mostrar páginas, ahorita le vamos a contar la historia, pero sin spoilers. Básicamente todo empieza Tiene con... 30 años ya. De todos modos, gente apenas lo va a leer, vas a ver. No le hace. Sí le hace. Ya. Que no. Spoilers. No. Wolverine le pone las garras. Fin. Adiós. Pero básicamente aquí se trata del secuestro de Logan. Exacto. Porque aquí hizo de James Harlett. Eso ya fue después por añadidura. Aquí es el secuestro de Logan. Porque descubre el doctor Cornelius que él tiene es mutante, tiene el factor de regeneración mutante. Para empezar. Y le va a permitir sobrevivir al injerto del adamantium en sus huesos. Entonces aquí Logan es un normal, es casi como un leñador moderno. Sí. ¿Verdad? Que en lugar de estar barbón y todo eso, nada más trae su carro, su jeep. ¿Verdad? Y ahí es donde lo secuestran y lo llevan a las montañas Adirondack, que es con lo que nos mostraban en la película de X-Men 2. En Canadá. ¿Verdad? En X-Men 2 es donde explotaron también mucho esta historia. Así es. ¿Verdad? Obviamente acuérdense que Wolverine es canadiense, Logan es canadiense. Un saludo a Canadá. Y un saludo a Juan Birne que nos está viendo. Ajá. ¿Verdad? Que también es canadiense por adopción. Y básicamente lo secuestran. Y básicamente la historia es cómo ocurre el proceso del injerto de adamantio, cómo afecta a Wolverine, cómo se vuelve tan bestial. Ajá. ¿Cuáles son los primeros días como su vida como arma X? Sí. Y cómo logra escapar de este encierro, ¿verdad? Para llegar a ser al personaje que eventualmente íbamos a conocer en el Hulk 181, exacto, que iba a ser parte del gobierno canadiense. Iba a ser un arma clandestina, ¿verdad? Antes de Alpha Flight, antes de todo eso. Era un proyecto del gobierno, ¿verdad? Ni siquiera era un proyecto ahí todo clandestino, todo
ahora sí que al estilo FBI, CIA, o no me acuerdo cómo le dicen. Entonces el gobierno nunca tuvo nada que ver. Pues oficialmente, se hicieron guajes. pero Bueno, se hicieron guajes, como ¿verdad? siempre. Ey. Entonces aquí la cosa es de que se le vamos a contar a grandes rasgos porque pronto van a leer la historia, estamos seguros. Aparte la historia es muy sencilla, ¿no? Es muy simple, así Ujú. es. Entonces aquí nos vamos a mostrar en esta historia es cuando Wolverine descubre que tiene garras, más bien que nadie esperaba que tuviera garras porque las garras, como se supo después en la serie de Paul Jenkins, que era Orígenes, ya se supo que las garras eran de hueso, Uh-huh. que se recubrieron de adamantio. Entonces, cuando descubrió Wolverine sus garras, en uno de estos números, que era, ahorita le vamos a mostrar la portada, que era justamente este número, aquí se sorprende la gente pues que está en el proyecto porque no se esperaban que aparecieran las garras. O sea, tenían todo lo demás, lo de la regeneración, eso ya lo sabían, etcétera, etcétera. Pero las garras no era un plus. Así es, Que no como Disney Plus. Como Disney Plus. ¿Verdad? Muy Entonces bien. Aquí la cosa está en que después, como él fue el injerto de adamantio, fue una cosa muy dolorosa, muy pesada. Right. Entonces él básicamente perdió la memoria, perdió su sentido de ser humano. Sí, entonces es cuando se volvió la bestia de Wolverine y aquí es cuando nos muestran su furia berserk. Uh-huh. O sea, su furia bestial. Que era muy famosa en los primeros números. De Wolverine. Así ya después lo fueron como calmando un poquito, luego se lo volvieron a subir, luego se lo volvieron a bajar y ahorita ya nadie le importa. Como a Lisa Lane le bajaron las rayitas al tigre. ¿Verdad? Ahorita nadie le importa porque bueno, ya los mutantes pues ya no venden, gracias Marvel. Así es. Entonces, aquí la cosa está en que... Otra vez. La cosa está en que... Wolverine, su primer prueba de combate es precisamente contra un oso grizzly. Uh-huh. ¿Verdad? Pero lo traen, si ustedes se fijan con su casco cibernético y eso, lo quieren manejar como si fuera un robot. Que era la intención siempre, ¿no? Sí, pues era un arma que iba a ser controlada por el gobierno, pero que el gobierno como misión imposible, que no lo iba a reconocer como tal, ¿no? Que obviamente que era un arma secreta. Se les sale de control porque no tenían en cuenta pues lo poderoso que iba a ser, ¿no? Digo, le pusieron el metal más más denso del planeta, que era el adamantio. Y pues obviamente pues el proceso sí era muy doloroso, no lo hubiera podido hacer ningún otro mutante, no lo hubiera podido soportar. Porque necesitaban el factor de curación. Exactamente. Si no se iban a morir, o sea que nadie iba a sobrevivir a esa proceso, ¿no? A ese proceso nadie iba a sobrevivir, así es. Entonces, por eso le escoge, pero pues era incluso demasiado para él. Y pues la única manera que tuvo pues fue como agarrar de su energía, de su furia, y por eso pierde la memoria. Obviamente. Otra cosa bien importante ¿qué? Es que en esta serie, cuando se convierte en Wolverine, no se regresa inmediatamente a ser Logan. No. De hecho, tiene un final abierto, que ustedes lo van a ver después, sí. Que es cuando se escapa al bosque. Uh-huh. Y ni siquiera aquí nos van a narrar cómo es que se unió al gobierno canadiense. No. Eso lo dejan para después. De hecho, era como se hacían las cosas antes, ¿no? No te explicaban todo con puntos y señas, no te lo daban así como en la comida ya masticado. Eran muchas cosas que a veces el lector tenía que interpretar, uh-huh. Porque no era todo de que aquí están todas las respuestas. De hecho, yo creo que esta es de las series que te deja como más preguntas que respuestas. O sea, ¿quién es el profesor Cornelius? Porque sí se parece un poquito al profesor Javier. Yo creo que lo hicieron con intención. Uh-huh. Y pues sí, como dices, quedan muchas cosas abiertas, pero creo que era lo interesante del personaje hasta este punto, ¿no? El misterio. Nomás le vamos a mostrar el mero principio. El misterio del personaje, ¿no? Que no era que todo te lo explicaron. Yo creo que fue la mística que se perdió cuando ya le explicaron todo en la miniserie de Jenkins y Quesada, que fue una de las razones por las que a mí no me gustó tanto, porque creo que a veces los personajes sí merecen tener un poquito más de misterio, porque no necesitamos saber todo, ¿no? Al final de cuentas, sí hay cosas que es mejor no tenerlas pues tan claras, ¿no? Y sobre todo en este tipo de personajes.
que era la primera vez que... Y otra cosa, Ujú. sí era la primera vez que te contaban el origen de Wolverine. Ajá, La primera vez Sí, en sí. cualquier lado. sí, En cualquier lado. Digo, le estamos hablando de pretiempos de Joe Quesada. sí. Aquí no habían sacado sus jaladas de James Howlett y no sé No, qué. no, no, no. Aquí era... Ni siquiera Logan tenía un nombre antes de Logan. Sí, nomás se llamaba Logan. Así tal cual. De hecho, creo que aquí se lo ganó a Claremont, ¿no? Creo que Barry Windsor Smith dijo, levantó la mano antes que Pues Claremont. el Yo creo que ya- el que le levantó primero para salvar a Wolverine fue John Byrne. No, porque pero yo era digo canadiense. ya hablando de orígenes. Ah, De orígenes. es que otra cosa, vamos a darles un contexto muy importante. Sí. Esta serie se publicó, yo creo que fue poquitito después que terminó la serie de Chris Claremont y Frank Miller, que se llamaba Wolverine, que No, también fue se mucho publicó tiempo después. es que este se publicó en los 90s y el otro fue en los 80s. Sí, por eso, pero pues el otro fue como en el 82, 83. Así es, a principios. Ujú. La cosa es que esa serie era la que todo el mundo se hubiera esperado, Ajá. de que te hubieran narrado el origen de Wolverine, No. pero no, te narraron el viaje de Wolverine a Japón y su relación condenada con Mariko. Sí. Entonces aquí yo creo que aquí Barry Windsor Smith trabajó con la bendición de Chris Claremont. Ujú. ¿O ¿Verdad? quién sabe? Ay, ¿Verdad? sí, la verdad no sé la historia detrás de las Yo cámaras. tampoco, no lo han contado. Pero bueno, hay Pero- que recordar que en esta época Claremont ya estaba más o menos saliendo después de su ron tan largo. Es que En el 91. estaba entrando Jim Lee Ajá. y estaba entrando Jim Lee precisamente a tomarlo. Estaban como los primeros números de la segunda serie de X-Men. Y fue una de las cosas que Claremont como que dejó pendiente, igual porque nunca quería contar El el origen, origen. de Wolverine. No sé, la verdad, si Claremont estuvo como que muy de acuerdo, ¿no? Pero pues yo creo que sí, porque ya había trabajado con él en varias ocasiones. Hay que recordar que en su run original en X-Men, Barry Windsor Smith sí llegó a hacer varios números de origen. El de Forge, el de Tormenta, que es Life Death 1 y 2. Wounded Wolf, que era un número también muy específico de Wolverine, muy bueno, que quizás de ahí agarró como que las ideas las para ideas. trabajar el origen. Entonces, ¿No? digo, son creadores que sí trabajaron de la mano, ¿no? Así es, que se coordinaron, que fue un buen trabajo editorial. Sí. Y vaya que Bob Harras ahí se lució, porque es medio nefastón. Pues estaba sujeto. empezando. Pues, Ya después todavía no le daban chance de hacer lo nefasto de que echar fue. a perder, ¿no? Exactamente, porque después cómo le dio la torre, Sí. ¿verdad? Pues ya, este es así como que el inicio, bueno, el final de lo bueno y donde iba a empezar toda la... Donde más adelantito porquería. ya se iba a descomponer todo, aquí iba a entrar Scott Lobdell Y Fabián y César, que ahí andaban, perdón, pero pues bueno, la Así época no era muy buena. Así es. Entonces, Y ¿qué más, luego Enrique? acá lo interesante es que estos son los tomos originales. Como se compraron en 1991, Ujú. pues estamos hablando que los compré hace... 30 años. Ay, joder. Bueno, ya no Pues hablamos de cosas tristes. Con razón las canas, ¿no? Ya no hablamos de Porque estos, cosillas hasta me tristes. acuerdo cuando los iba a comprar de que a la gente se los peleaba. Sí, Estos números en específico. sí, porque era muy buena. ¿Verdad? Entonces todo el mundo estaba picado con el origen del polvorín, Pues bueno, ¿verdad? Pero no les enseñamos mucho porque está bien fácil de conseguir, pero Sí. bien fácil en un montón de formatos en español. inglés, español. Yo creo que estas cosas son de las que más han publicado junto con el Dark Knight Returns, Sí, que las hayas hasta en cajas de cereales. sí, pues la publicó Viv. Ya me dices que también Smash. Smash Ajá. la va a volver a sacar. Ya Ya creo que hasta en estos días, así es. Y en inglés, pues ni se diga, ¿no? No, pues si en español está fácil, en inglés está botado a la risa. Requete pelado. Hasta estos números sueltos, si los hayan todos, no se los dan caros. No, Porque como creo les que digo, nomás el primero, el último. el primero y el último son los únicos que Más van. caros. Todos los demás son de precios genéricos. Sí. ¿Verdad? Entonces, fácil de conseguir, la verdad, qué bueno que esté fácil de conseguir porque es muy buena historia, Ujú. es de los básicos del personaje y pues ya no, mi Ricky. ¿Verdad? Ahorita no les quisimos mostrar mucho porque no les queremos arruinar la experiencia. Bueno, y aparte, yo creo que pues ya cuando se vuelva a reimprimir va a ser con mejor papelito, mejor color. De hecho ya lo están sacando en algunos sitios, ya están sacando las reseñas, Entonces, ¿verdad? pero bueno, aquí como no somos cualquier sitio, nos Ay. fuimos al material Original. Así Bueno, formato original, todo. es. Todo pues, original. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta semana. Con ustedes estuvo Ricky, y Masaki. Nos vemos la próxima. A la misma hora, mismo y canal. acuérdense que los martes también hay programa.
Exacto, a las 7 de la noche, ¿va? exacto, de 7 a 8 martes. Nos vemos. Cuídense.